Estamos en un ciclo de enseñanzas que hemos titulado Sed salvos de esta perversa generación. Es un ciclo de enseñanzas en el cual hemos estado analizando algunas de las principales problemáticas que se están viviendo en nuestra sociedad el día de hoy. Y no solamente podemos llamarlas problemáticas, sino sería también bíblicamente correcto llamarle pecados. Porque la gran mayoría de los que hemos estado analizando son pecados que el hombre está cometiendo. Que si bien la sociedad les llama problemas, les llama enfermedades, la Biblia le llama pecado. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Estamos analizando varios temas relacionados con la corrupción que el día de hoy podemos observar a todas luces. En nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestra delegación Iztapalapa, en nuestro México, que día a día se corrompe más, en el mundo, que lamentablemente en lugar de mejorar, va retrocediendo moralmente hablando. Pero Jesús mismo lo profetizó, que en los últimos tiempos la maldad se aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. La maldad se aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. Pero Él dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. No el que se congregue los domingos, no el que conozca doctrina, no el que asista a un grupo con regularidad, el que persevere hasta el fin. ¿El que persevera en qué? Obedeciendo la palabra de Dios. Poniendo en práctica los mandamientos de Dios. Poniendo en práctica los mandamientos de Dios, amándole con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. La predicación del día de hoy va a ser una predicación larga, lo adelantamos, pero es muy importante, porque entramos a un punto que es necesario que podamos conocer todos aquellos que deseamos caminar con Dios. Y tiene que ver con los engaños, las falacias, las estratagemas del diablo para querer inducir a las personas a practicar pecados de todo tipo. Y vamos a enfocarnos específicamente a los pecados sexuales. Porque el día de hoy existe una gran diversidad de prácticas que se están llevando a cabo en diferentes ámbitos. Y mucha gente piensa que es normal, que es natural, que está bien. Aún las propias leyes, día a día, se van adecuando más para facilitar a las personas el estar viviendo en promiscuidad sexual. Pero vamos a ver una de las filosofías o de las ideologías mentirosas que están haciendo que las personas sean engañadas, que están haciendo que las personas sean seducidas y caminen, como dice la Escritura en el proverbio, como el buey al degolladero, como el ciego a las prisiones para ser castigado, así como un animal, como una bestia, que no razona, que no medita, sino que sencillamente se deja llevar por los sentidos, se deja llevar por las emociones, se deja llevar por lo que siente su cuerpo, pero no por lo que dice su razón, lo que dice su inteligencia o lo que dice la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es inteligente, es racional, es buena y es lógica. Y lamentablemente la gente que está pecando sencillamente está yendo en contra de su razón, en contra de su lógica y en contra de los preceptos morales que Dios ha dejado en la Escritura. Amén. Vamos a estudiar el día de hoy un tema que hemos titulado el mito del sexo seguro. El mito del sexo seguro. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque esta mitología que está siendo inculcada, que está siendo instruida, inoculada en diferentes ámbitos, sobre todo académicos, tipo universidades, preparatorias, aún secundarias y primarias,
donde hacen pensar a los adolescentes, a los preadolescentes, a los jovencitos, que hay un sexo que es seguro. Y la gente dice que el sexo seguro es el sexo con preservativo, el sexo con condón, con protección. Y lamentablemente mucha gente ha creído ese engaño, ha creído esa mentira. Y por lo tanto el día de hoy vivimos una época en la cual hay millones de personas que están infectadas de enfermedades venéreas. Y no solamente infectadas de enfermedades venéreas, sino que están dañadas en su mente, en su alma, en sus cuerpos, en todas las áreas de sus vidas, porque han estado practicando pecados en el ámbito sexual que han provocado heridas y profundas consecuencias en sus mentes y en sus vidas. La Biblia, la palabra de Dios, a pesar de que fue escrita hace cientos y miles de años, algunos libros, varios años antes de Cristo, miles de años antes de Cristo, vamos a centrarnos hace 2000 años aproximadamente, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice la Escritura de la siguiente manera. Es el apóstol Pablo escribiendo una carta a la iglesia de los Corintios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿Sí? Huid de la fornicación. Corre, escapa, huye. Huye. Y la palabra griega es fefgo, que te da la idea de un fugitivo que va corriendo, que va huyendo, quizá de las autoridades, quizá de la policía, quizá de un helicóptero que va sobrevolando ahí en el aire y va huyendo aterrado, con miedo para no ser atrapado. Bueno, este es el término griego, fefgo, huid de la fornicación. Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. Qué verdad tan grande fue hablada por el apóstol Pablo hace cerca de 2000 años. Estamos aproximadamente en el año 69 después de Cristo, casi 2000 años. Y la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu, nos hablaba acerca de los daños que producen los pecados sexuales en la mente, en el cuerpo, en el ser humano. Y es importante mencionar que esta carta es escrita a la iglesia de los Corintios. Para aquellos que han estudiado un poco de la Biblia, sabrán que la iglesia de los Corintios se ubicaba en un puerto. De modo que era una ciudad donde había mucho turismo, donde había mucho comercio, donde había muchos recursos materiales. Podríamos pensar quizá una ciudad como Veracruz, una ciudad como Cancún, una ciudad como Acapulco. Es decir, una ciudad donde había de todo y sobre todo muchísima corrupción, muchísima inmoralidad sexual, muchísima depravación, muchísimo libertinaje, homosexualismo, lesbianismo, abuso de menores, etcétera, etcétera. Una ciudad en la cual había muchas tentaciones y opresiones sobre los pobladores de Corinto. Por eso el apóstol Pablo habla en varias ocasiones en esta carta de la importancia de guardarnos del pecado sexual y de la importancia de mantenernos en la pureza. Y es cierto, cualquier otro pecado te puede llevar a condenarte eternamente en el infierno. Pero el pecado sexual tiene una característica muy peculiar, que es extremadamente esclavizante. Extremadamente esclavizante. Y la persona queda dañada de tal forma en su organismo, en su cuerpo, en su mente, que en ocasiones le es casi imposible, si no fuera por la gracia de Dios, de huir y escapar. Prácticamente imposible sin la ayuda de Dios. El mito
del sexo seguro. Si ponemos la siguiente diapositiva, es el título de esta predicación y es una pregunta. ¿Sexo seguro? La siguiente. En la década de los 60 del siglo pasado, aconteció algo que se conoce como la revolución sexual. Esta revolución sexual se dio en la época de los hippies, donde todo era peace and love, ¿sí? Amor, rock and roll, paz, etcétera. Y los jóvenes, en un movimiento de resistencia, de rebeldía, comenzaron a innovar muchas cosas, entre ellos también la música. Y empezaron a hacer grandes conciertos al estilo de Woodstock, ahí donde había miles de jóvenes, hablando del amor, hablando de la paz, hablando de la libertad, hablando del amor entre los pueblos y los seres humanos. Pero todo fue derivando en un gran libertinaje entre las personas, porque desgraciadamente ese movimiento juvenil en su gran mayoría fue afectado por la droga, fue afectado por la promiscuidad sexual. Y curiosamente, a raíz de esa revolución sexual, comenzaron a surgir muchísimas enfermedades que el día de hoy están matando, escúchalo, matando a millones de personas. Antes de la revolución sexual no existían muchas de las enfermedades venéreas que hoy existen. La gran mayoría son posteriores a la revolución sexual, donde había libertad para cambiar de parejas, para andar con uno, para andar con otro. Eso no importaba de quién eran tus hijos, la cuestión es que hubiera amor y muchísimas cuestiones irracionales que van en contra de los fundamentos de la sociedad, porque la misma sociología dice que la familia es la base de la sociedad. La Biblia lo dice, pero también la sociología afirma eso. Pero esos movimientos contrarrestaban la razón. No hay problema, con quien sea y como quieras y las veces que quieras. La cosa o lo importante es que haya amor. Pero desgraciadamente la gran mayoría de esos jóvenes acabaron muy mal. Suicidios, accidentes, muertes, sobredosis, pleitos, enfermedades venéreas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de hoy estamos viviendo una sociedad que es el producto de aquella revolución sexual. Y es necesario que estemos conscientes de ellos para que podamos valorar los frutos de esta llamada revolución sexual. Vamos a ver algunas estadísticas. Como lo hemos comentado antes, en nuestro país casi no hay estadísticas, por eso vamos a basarnos en estadísticas de otros lugares. 1 de cada 5 norteamericanos tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. 1 de cada 5. Llámese sífilis, gonorrea, sida, llámese clamidia, papiloma, herpes, etcétera. 1 de cada 5 norteamericanos están infectados de enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual, y por lo tanto son portadores y transmisores de ellas. Es decir, con cada persona que tengan vínculo van a contagiar y van a transmitir este tipo de enfermedades. 1 de cada 5. Estamos hablando del 20% de la sociedad norteamericana. Vale la pena también recalcar que las estadísticas siempre están por debajo de la realidad. Siempre son muchos más los que están infectados, dañados. Siempre tratan de maquillar un poquito las estadísticas para no verse tan mal. La siguiente: hay 12 millones de nuevos infectados cada año en Estados Unidos. El 63% de estos nuevos infectados son menores de 25 años. Las estadísticas nos muestran que el sector más vulnerable son los jóvenes, menores de 25 años. Y aquí se incluye a los jóvenes, y se incluye a los adolescentes, y se incluye a los preadolescentes, y aún a niños que el día de hoy están también siendo infectados. Porque aún en el mundo de los pedófilos, de los pederastas, de los violadores de niños, dicen esto: es que es mucho más seguro
tener contacto con niños, porque es menos probable infectarte de SIDA. Esta es la mentalidad que hay en esa gente. Y desgraciadamente hoy hay millones de niños infectados, precisamente por la depravación y la perversidad de gentes que el día de hoy están caminando en un libertinaje en esta área. La siguiente: cada año aparecen 1.3 millones, o sea, 1.300.000 nuevos casos de gonorrea en los Estados Unidos. Y ahora esta enfermedad se ha hecho resistente a la penicilina. Es decir, en el pasado con la penicilina podían frenar, erradicar, controlar muchas enfermedades, pero el día de hoy varias de ellas se han hecho resistentes a la penicilina. Y aún con penicilina ya no hay un efecto, sino que las enfermedades, los virus, han tenido algunas metamorfosis que ahora los han hecho resistentes a ciertos medicamentos. La siguiente: cada año 134,000 personas contrae la sífilis en los Estados Unidos. Hay 500,000 de nuevos casos anuales de herpes en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es importante mencionar? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, esta enfermedad que acabamos de mencionar, herpes, es una enfermedad incurable. Es incurable. Una enfermedad venérea incurable. Como las hay varias. Y mucha gente lo ignora. Muchos piensan que la única enfermedad venérea de transmisión sexual, o como le quieras llamar, es el SIDA. Pero no lo es. Hay varias enfermedades de transmisión sexual que son incurables. Es decir, la persona que ha sido infectada, contagiada, ya no tiene más cura. Pueden haber ciertos tratamientos para controlar o para adormecer aquellos virus que ya están en su cuerpo, pero son gente que ya los trae ahí y que van a estar surgiendo y van a estar brotando y van a estar emanando de su organismo y aparte contagiando a otros. Gente que es portadora y transmisora de enfermedades. ¿Cuántas personas ignoran esto? Y dicen: no, es que el sexo seguro, el condón. ¡Qué engaño tan grande! Muchísimas de las enfermedades, o varias de ellas, el condón no funciona en absolutamente nada para prevenir el contagio de ellas. La siguiente: se cree que el 16.4% de la población de los Estados Unidos entre 17 y 70 años de edad ha sufrido contagio. Esto representa un aproximado de 25 millones de norteamericanos. En ciertos sectores el nivel de contagio ha llegado al 60%, es decir, 2/3 partes. Obviamente el sector es la juventud. Gran parte de los jóvenes está infectado, contagiado de estas enfermedades. La siguiente: 4 millones de casos de clamidia surgen cada año. Entre 10 y 13% de los jóvenes de 15 a 19 años de edad han sido contagiados. Otra enfermedad de transmisión sexual. La siguiente: existen 24 millones de casos del virus del papiloma humano. Otra enfermedad que es incurable. El virus del papiloma humano. Una persona que ha sido contagiada de este virus, ya no hay cura. Y es una enfermedad bien vergonzosa, bien incómoda, bien dolorosa. ¿Sí? Y mucha gente está contaminada. Mucha gente está contagiada, infectada de este virus. Vamos a ver algunas diapositivas adelante, para que veamos el contraste de lo que dice el mundo y el engaño del mundo y la realidad de lo que produce la depravación sexual. La siguiente: la OMS, la Organización Mundial de la Salud, destaca que el VIH-Sida ha cobrado la vida de más de 20 millones de personas y se estima que otros 34 a 46 millones están infectados, así como que actualmente es la principal causa de muerte mundial y de años perdidos y de vida productiva entre adultos de 15 a 59 años de edad. La Organización Mundial de la Salud está dando una estadística que es escalofriante. Más de 20 millones de personas ya han muerto víctimas del SIDA.
Y actualmente se dice que hay cerca de 50 millones de contagiados ya. ¿Y sabes tú que más del 80% ignora que está contagiado? Eso es lo más dramático, que son portadores del virus y no lo saben. Y están teniendo intercambio o cambio de parejas. Y con cada una de ellas están transmitiendo el virus, destruyendo a personas y acabando con vidas. Porque ¿sabías tú que alguien que tiene el virus del SIDA puede traerlo 1 año, 3 años, hasta una década, 10 años, sin tener síntomas? O sea, puede estar tranquilo así, hacer ejercicio, correr, estar saludable en la escuela, la familia, su esposa, y anda ahí de adúltero con otras personas y piensa que no hay nada, no hay problema, que está bien. Pero después de 10 años se manifiesta ese virus con lo que se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y ya hay síntomas que pueden ser diarreas, problemas respiratorios, un cáncer, etcétera, muchas cosas. Porque las defensas se vienen para abajo. Pero por 10 años, mientras no tuvo los síntomas, estuvo contagiando a personas. ¿Estamos entendiendo lo delicado de esta enfermedad? Esto es lo que está pasando en el mundo. La siguiente, por favor. La gran mayoría de estas enfermedades venéreas, importantísimo, no existían hace 30 años. Y se dieron a raíz de la revolución sexual. Vamos a ver algunas fechas. 1976 aparece la clamidia. 1985 aparece el virus del papiloma humano. 1990 la gonorrea se hace resistente a la penicilina. 1993 la enfermedad pélvico-inflamatoria. 1981, el virus de inmunodeficiencia humana, lo que se conoce como el VIH positivo o el SIDA. Vemos que gran parte de las enfermedades venéreas que actualmente están destruyendo a los jóvenes surgieron a partir de la revolución sexual, donde había libertad para tener parejas, donde no había un control, una restricción de la relación sexual. Y entiéndelo, no estoy diciendo que el sexo sea malo, porque Dios creó el sexo, pero Dios puso los límites, y el límite es el matrimonio. Dios diseñó el sexo, pero dentro del matrimonio. Y dentro del matrimonio es algo santo, limpio, puro, decente, correcto. ¿Cuántos dicen amén? Sí lo es. No es malo, pero hay límites. Y cuando alguien se sale de los límites, comienzan las consecuencias. Comienzan los problemas, comienzan las enfermedades, los daños, las secuelas a nivel mental, espiritual, orgánico. No, el sexo en sí mismo no es malo, pero Dios puso límites. Y la relación sexual es para que se lleve a cabo dentro del vínculo del matrimonio. Del vínculo del matrimonio. Esto es lo que Dios diseñó desde el principio. Seguimos. Una cuarta o tercera parte de los problemas de infertilidad en el matrimonio es el resultado o consecuencia de daños ocasionados por enfermedades de transmisión sexual. ETS es enfermedades de transmisión sexual o enfermedades venéreas, que es lo mismo, que son enfermedades, son transmitidas por medio del vínculo sexual, ¿sí? Es decir, en muchos lugares, en muchas familias, las mujeres han quedado estériles. Y la causa ha sido porque fueron contagiadas de enfermedades venéreas. ¿Por quién? ¿Por su cónyuge? ¿Por la infidelidad sexual? ¿Por el adulterio? Y las consecuencias vienen a afectar a terceros. Esto es lo que produce el pecado, desgraciadamente. Siempre trae repercusiones a las personas que rodean al pecador. La siguiente. Muchas de las enfermedades de transmisión sexual pueden ser adquiridas sin tener relaciones sexuales. Importante.
Muchas de ellas pueden ser adquiridas sin tener relaciones sexuales. Pero todas las enfermedades venéreas, las enfermedades de transmisión sexual, son transmitidas a través de las relaciones sexuales, pues los fluidos corporales que se producen durante el coito sirven como fieles transmisores de las mismas, de las enfermedades. O sea que estamos entendiendo que hay enfermedades venéreas que pueden ser transmitidas sin que haya relación sexual. Sin que haya relación sexual. Porque muchos dicen, no, es que no llegamos a nada. Es que nada más fueron abrazos y besos. Pues con abrazos y besos se pueden transmitir enfermedades. Un herpes se puede transmitir por un beso. Sí. Hay enfermedades venéreas que con el contacto se pueden transmitir sin que llegue a haber una relación sexual. Y mucha gente lo ignora. ¿Preservativo, sexo seguro? Es algo ridículo. Es una mentira. Es una falacia. Y lo vamos a ir viendo. Poco a poco, mientras vayamos entendiendo las dimensiones, la gravedad, las consecuencias, veremos qué gran engaño están queriendo transmitirle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, diciendo condón, sexo seguro. Mentira. No es así. La siguiente diapositiva. El cérvix de las adolescentes tiende a producir mucosidad que se vuelve un campo de cultivo muy efectivo para virus y bacterias. Para virus y bacterias. ¿Qué quiero mostrar con esta diapositiva? Que lamentablemente no solamente los adolescentes vienen a ser ideológicamente un sector muy vulnerable, porque son manipulados por los maestros, son manipulados por los compañeros, son manipulados por los medios de comunicación, la televisión, el cine, las revistas, pensando que es normal tener relaciones sexuales antes del matrimonio, andar con una, andar con otro. Ahí están manipulados, siguiendo así como borregos lo que dice la sociedad, sin razonar el daño que les quieren producir o que le están produciendo. ¿Sí? No solamente ideológicamente son más vulnerables, sino que aún también fisiológicamente son más vulnerables. Es decir, la constitución fisiológica de una adolescente la hace más propensa a contagiarse que a una adulta. Y lamentablemente los más dañados el día de hoy por esta ideología son los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. A los 15 años de edad, la siguiente, una adolescente tiene un 13% de probabilidad de contraer la enfermedad de inflamación pélvica solo por el hecho de tener relaciones sexuales. En una mujer de 24 años, las probabilidades en una situación similar se reducen a 1.5% de probabilidad. ¿Qué estamos comprendiendo? Que aún la inmadurez física es un riesgo para las jovencitas. Y el día de hoy, en nuestro país, México, cada año cerca de 600,000 adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas cada año. Te lo voy a repetir. Cada año, más de 500,000 de adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas, que ni siquiera terminaron la prepa. Les bajaron del cielo las estrellas. No, es que te amo, es que conmigo, es que nadie me ha hablado igual, es que tus ojitos, es que siento algo muy bonito contigo. Y comenzaron, no, es que él es diferente, es que ella es diferente. ¡Te engañaron! ¡Te tomaron el pelo! Porque a las 3 semanas le estaban diciendo lo mismo a otra o a otro. ¿Cierto o no? Así son en el mundo. La gente que no tiene temor de Dios. Ahí están, más de 500,000 de adolescentes cada año embarazadas. Y la gran mayoría obviamente no está casada. Y tienen una de dos. O criar a un niño en su inmadurez. O sea, porque imagínate un adolescente cambiando pañales, cuidando, poniendo a repetir al niño, desvelándose en la noche para checar que el niño esté limpio. No tienen la madurez. El niño acaba con la abuelita, acaba con la tía, o acaba en una guardería, o acaba en un basurero. Es la verdad.
luego los tienen y los van a tirar al basurero. Más de 500,000 de adolescentes engañadas por la ideología que el día de hoy está siendo transmitida en muchas escuelas y aún por muchas dependencias de salud que teóricamente están para poder instruir a la población para que no se enferme y por el contrario están promoviendo prácticas que dañan a la sociedad. La siguiente, las adolescentes tampoco responden adecuadamente a los tratamientos de antibióticos para contrarrestar esta enfermedad, de modo que tiene que recurrirse en ocasiones a la histerectomía. Es decir, hay ciertas enfermedades que una adolescente no responde al tratamiento como debería. Y tienen que llegar a recurrirse a la histerectomía. ¿Qué es eso? La extracción de la matriz. Una adolescente que por una enfermedad venérea tiene que ser privada de su matriz y ya no puede tener más hijos. Las secuelas y las consecuencias del pecado sexual. Abramos los ojos para que no le hagas caso al compañero de la prepa o al maestro promiscuo de la universidad o a los medios de comunicación, sino que entendamos que nuestro Dios es más sabio que ellos. Y si Él dijo, huid de la fornicación, es porque Dios sabe del daño que produce. Todo cuerpo del hombre está fuera de su cuerpo, todo pecado del hombre está fuera de su cuerpo. Pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿Sexo seguro? La siguiente. La realidad que no se difunde. Antes que nada vamos a ver el engaño. Si ponemos la siguiente diapositiva. La realidad, más bien el engaño. Vamos a empezar con el engaño. Aquí podemos ver algunas parejitas, sonrisitas, se ve mucha felicidad, se ve como que triunfo, alegría, éxito. Es lo que te transmite el mundo. ¿No tienes novia? ¿Ya tienes 15 años? Oye, ¿qué estás mal? ¿Que eres del otro bando o qué? ¿A poco no? Comienzan a burlarse, comienzan a presionarlos, comienzan a hostigarlos. ¿Que no has tenido novio? ¿Que eres virgen todavía, joven? Y tienes 18 años de edad y comienzan a mofarse, a burlarse. Aprende a decir, sí, y lo soy, porque sé que es lo mejor. Porque he guardado mi dignidad, porque me he dado a respetar y he respetado. Pero para muchos, por la presión grupal, comienzan a decir, ¿de verdad? ¿Seré menos hombre por no andar con una mujer? ¿Perderé virilidad por no andar fornicando con una y con otra? ¿Por no ser como los actores del día de hoy y seguir los prototipos que te quiere inculcar la televisión, el cine? No, amado, eso no te quita la virilidad. Dios te hizo hombre, y una persona viril y hombre, como Dios quiere que sea, es una persona firme, estable en sus valores, en sus principios, en el respeto al prójimo, en el respeto a la mujer. Amén. Ese es el engaño del mundo. Y es bueno que lo veamos bien, porque lo vas a ver en revistas, en periódicos, en panorámicos y en todos los medios de comunicación, que espero que ya no estés siendo alimentado por ellos. Yo desde que me salvé decidí desconectar la televisión y en mi casa no hay televisión, porque yo sé que no induce a nada bien, a nada bueno en mi vida, ni a mi familia, ni a mis hijos. Y tengo cuatro entre adolescentes y niños que educar, y yo sé que en esos medios de comunicación no voy a encontrar los valores para hacerlo. ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado. La siguiente, por favor. La realidad. Enfermedades de transmisión sexual. No va a ser una explicación abundante, porque no tiene el propósito de estar dando datos médicos, etcétera. Para empezar, no soy médico y también pues no es el propósito estar aquí dando una cátedra de medicina, pero sí es importante que sepamos, porque tenemos un cuerpo. Y nuestro cuerpo es dañado con las enfermedades de transmisión sexual. Y debemos conocer los daños que producen
estas a nuestro cuerpo. La siguiente, por favor. Aquí vemos una enfermedad, la hepatitis B. Es una enfermedad de transmisión sexual. Una enfermedad venérea que se transmite por las relaciones sexuales. ¿Sí? Aquí vemos algunas de los síntomas que produce. Una coloración amarillenta en la piel. Aquí podemos ver una mano y aquí vemos un abdomen, para que tú veas el contraste entre un abdomen y una mano. Este abdomen tiene hepatitis y le produjo ictericia, que significa un cambio de la coloración de la piel. La pigmentación de los ojos también cambia. El hígado es dañado, comienza a tener mayor volumen el vientre. Hay mucha gente que el día de hoy está muriendo por esta enfermedad. La hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual. La siguiente, la gonorrea. Otra enfermedad que por algún tiempo fue erradicada por la penicilina y fue disminuyendo. El día de hoy ha vuelto a surgir y se ha hecho inclusive resistente a varios medicamentos. Y aquí observamos a un niño dañado por el nacimiento de una madre con gonorrea. Hay niños que inclusive quedan ciegos al nacer, precisamente por la enfermedad venérea en las madres. Y es curioso, pero esta enfermedad, si no mal recuerdo, es una enfermedad que es asintomática en el 80% de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que no produce síntomas de inicio. Entonces la mujer puede tener gonorrea y no saberlo. Asintomática. Aquí vemos daños en los ojos. Aquí es aparato reproductor, daños irreversibles, profundos. Esto es lo que producen las enfermedades venéreas. Esto es lo que producen las enfermedades venéreas. Qué bonitas se veían las parejas, ¿verdad? Pero eso es lo que hay por detrás. Este es el resultado. La siguiente. Papiloma o condiloma. Es la enfermedad que te decía que es incurable, una de las enfermedades incurables. No hay cura para ella. Se le conoce como el virus del papiloma humano, es un virus. La persona que lo tiene ya no puede ser curada. Hay tratamientos para frenar, para inhibir, etcétera, pero ya es portadora. Y cuando bajan las defensas, son como enfermedades oportunistas que resurgen. Y resurgen en forma de verrugas. Verrugas en diferentes partes. Aquí vemos, por ejemplo, la boca, los ojos. Aquí vemos diferentes manchas en la piel. Aquí vemos una verruga en la zona genital. Aquí vemos en la nariz, la boca. Es decir, los daños son profundos y sumamente vergonzosos. Imagínate a alguien que tiene este tipo de daño en la zona genital. ¿Tú crees que es sencillo ir a un médico para que te atienda? ¿Y cómo se atienden? Con operaciones. Así como con un cautín o con comienzan a cauterizar o a extirpar las verrugas, pero lo malo es que vuelven a surgir. Vuelven a surgir. Y son operaciones dolorosas, vergonzosas, y es una enfermedad que es incurable, de transmisión sexual, que el condón no funciona, porque en ocasiones las verrugas se van más allá del área que protege el condón. ¿Me explico? Si alguien que tiene papiloma humano puede contagiar independientemente del preservativo. Enfermedad incurable. La siguiente, la sífilis. Otra enfermedad más. Aquí observamos también los daños que produce la mama. Esta es una sífilis de tercer grado. Genitales, boca. Hay muchas más fotografías bastante más agresivas, bastante más ilustrativas. La verdad es que no quise ponerlas porque puede ser violento aún para algunos de los presentes, pero aquellas personas que conocen los efectos y los daños que ha producido esta enfermedad, inclusive ha derivado en la muerte de muchas personas por la falta de atención. La siguiente, por favor. Herpes, otra enfermedad incurable. Otra enfermedad que el condón, el preservativo no sirve para nada. ¿Sí? Aquí vemos
la parte de la espalda baja, los glúteos, boca, herpes bucal en la boca. Esta es zona genital masculina, boca, zona anal. Es decir, daños muy profundos en las personas. Esta enfermedad, repito, es incurable. Esta enfermedad la pueden controlar, pero cuando las defensas bajan, vuelve a surgir y la persona es transmisora. Incurable. El condón no sirve. No funciona. La siguiente, por favor. El SIDA está matando a millones de personas el día de hoy. Se calcula que hay más de 50 infectados en el mundo. Una estadística que está por debajo de la realidad. Hay países en los cuales el 40% de los pobladores son VIH positivos, tienen el virus ya. Hay países que tienen ciudades que el 60% de los pobladores tienen VIH positivo. El 60% de la población. Es una pandemia, una epidemia a nivel mundial que se ha salido del control. Y si es cierto, quieren ahí decir no hay problema, estamos viendo, hay avances. No te preocupes, si se encuentra la cura para esta, va a surgir otra. Es el juicio de Dios. Romanos lo dice, que vendría por causa de la promiscuidad sexual. Aquí están las consecuencias. ¿Sí? Gente muriéndose. La persona que tiene SIDA es aquella que tiene el VIH positivo y que ya comienza su cuerpo a tener una disminución de las defensas, de modo que se puede morir por cualquier cosa, por una infección estomacal, respiratoria, por una gripa. Es decir, cualquier enfermedad que a ti y a mí la pudiéramos vencer rápidamente, ellos no la pueden resistir porque tienen su sistema inmunológico deteriorado. ¿Sí? Aquí vemos a personas, así acaban los idosos. Y hay miles de personas el día de hoy padeciendo y muriendo por causa de esta enfermedad. Y te repito, el 90% de ellos no lo sabe, que están enfermos, de los que tienen VIH positivo. O sea, son portadores, pero aún no hay síntomas. Y ya lo traen. Y va a surgir tarde o temprano. Y están contaminando a la gente con la cual tienen vínculo conyugal. La siguiente. Y te pongo ahí una fotografía del preservativo. Y pongo la pregunta, ¿sexo seguro preservativo? ¿Realmente sexo seguro? Que no te engañen. Que no te engañen, joven. Que no te engañen, adolescente. Que no engañen a tus hijos, papá, mamá. Que tengas elementos para advertirles los riesgos que están corriendo si deciden caminar de acuerdo a las prácticas de este mundo. Sexo seguro es una mentira, es una falacia. Ya vimos que aún físicamente el preservativo no te va a guardar de todas las enfermedades venéreas. No te va a guardar ni siquiera de la concepción, del embarazo, porque está comprobado que tienen un porcentaje alto de falla. Dice, no, es que son seguros en un 92%, en un 97%, en un 95%, dicen muchos. Pues obviamente quieren vender. Y lee Romanos 3, el impío es mentiroso. Sí. Y vamos a ver cómo aún ese tipo de estadísticas pues son irreales ya en la práctica cotidiana. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los propósitos del preservativo, teóricamente, o sea, el condón? Disminuir la probabilidad del embarazo. Es lo que supuestamente difunden. Disminuye o erradica, es lo que te van a decir. Pero realmente no lo erradica. Vamos uno por uno, por favor. Bueno, ya es el segundo. Disminuir la probabilidad de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual curable. O sea, teóricamente el preservativo es para disminuir la probabilidad de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual curable. Disminuir. Si alguna persona antes del uso del preservativo contraía gonorrea 6 veces al año, ahora con el condón podría reducir esta enfermedad a 2 por año.
O sea, estamos viendo que hay una reducción, pero no es una erradicación de las enfermedades venéreas. Para que entendamos el propósito del preservativo, la siguiente. ¿Realmente producirán seguridad los preservativos? Los condones pueden llegar a fracasar en la práctica más del 16% en su objetivo para prevenir embarazos. Estamos hablando de embarazos ahorita. Y dice que puede llegar a fracasar aún al 36.6% en el sector de los jóvenes en cuanto a los embarazos. O sea, de cada 3 relaciones sexuales, una de ellas no va a funcionar el preservativo en medio de los jóvenes y los adolescentes. Por varios factores, los cuales vamos a ir revisando. ¿Cuáles son los factores? Primero de ellos, falla de fabricación del producto. Importante mencionar que los exámenes que se llevan a cabo en productos de látex, en los condones, obviamente se llevan a cabo tan pronto sale el producto de la fábrica. ¿Estamos de acuerdo? Y lo hacen allí mismo y lo hacen personas pues que tienen relación con los de la fábrica y que son los que van a poner ahí en su marca su probabilidad de éxito o de cuidado. Obviamente si alguno llega a fallar, pues no lo cuentan. Van a nada más contar a aquellos que realmente dieron un buen registro en el análisis, ¿sí? Pero realmente hay muchas fallas de fabricación, muchísima falla de fabricación. Y las estadísticas de que sirven en un alto porcentaje tienen que ver con los más caros. Y lamentablemente en la sociedad la gente pues busca el más económico. Entonces la probabilidad aumenta de que falle. La siguiente, deterioro en el transporte y almacenaje del producto. Es decir, el preservativo tiene que ser transportado y almacenado en ciertas temperaturas, bajo ciertas condiciones, para que no pierda su consistencia, para que no pierda sus propiedades, su resistencia. Pero en nuestro país lo trasladan hasta en camiones de redilas y los almacenan en bodegas calientísimas y ahí empilados o apilados, etcétera. Es decir, comienzan a ser deteriorados en la cuestión o en el área de la transportación y del almacenaje del producto. La siguiente. Sometimiento a temperaturas inadecuadas y nocivas que alteran su consistencia, lo que comentábamos. Al ser transportados, al ser almacenados, comienzan a deteriorarse. Tienen un tiempo de vida si son cuidados. Pero si no son cuidados, obviamente el tiempo se reduce. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tú tomas un preservativo y le metes una aguja, pues ya su tiempo de vida se acabó. No, es que tiene 2 años. Pues sí, pero con un agujazo se acabó. Ya se acabó su tiempo de vida. O sea, el tiempo de vida varía de acuerdo al cuidado que tengas, al almacenaje, etcétera. Y la gran mayoría de los condones son maltratados durante el almacenaje y la transportación. La siguiente, deterioro por la manipulación del usuario. No solo eso, sino que el usuario, vamos a pensar en el adolescente, lo compra. ¿Y dónde lo va a poner? En la cartera. Y ahí anda, sentándose, parándose, jugando fútbol, etcétera. Van pasando las semanas y de repente, cuando hace uso de él, eso ya no sirve para nada. ¿Me explico? O sea, el deterioro por la manipulación del usuario. Eso hace que aumenten las probabilidades de que no funcione para nada. La siguiente. El mal uso del mismo. Muchos en el momento de utilizarlo no lo saben usar. Lo usan mal. Y por lo tanto no hay efectividad. La siguiente. Finalmente muchos terminan ni siquiera utilizándolo. En el momento, en medio del fervor del momento, se olvidan hasta del preservativo, les es un estorbo, una incomodidad y acaban sin utilizarlo. Esto hace que se incrementen de una manera gravísima las probabilidades de que las personas sean embarazadas, o sea, las mujeres sean embarazadas, y que haya también el contagio, la transmisión sexual, aún utilizando el preservativo. Otro punto importante, la siguiente. El contraste entre el espermatozoide y el virus del VIH. Antes de ponerlo, déjenme explicarles. Si el preservativo no funciona al 100% para prevenir la concepción, el embarazo, ¿sí?
Porque el preservativo está hecho de látex. Y el látex tiene poros. Y en ocasiones los poros son más anchos que el propio espermatozoide. Entonces el espermatozoide puede traspasar el látex del condón. Ahora, si comparamos esto con varios virus de transmisión sexual, los virus son más pequeños que el espermatozoide. O sea, que si en momento dado hay muchas probabilidades de embarazo, las probabilidades de contagio de enfermedades venéreas se agrandan, se incrementan. Vamos a ver el dato. El espermatozoide es 25 veces más ancho que el virus del SIDA. O sea, la cabeza del espermatozoide es 25 veces más ancha que un virus del SIDA. ¿Sí? La siguiente. Y si se compara con la longitud del espermatozoide, esta diferencia se multiplica. Pues tú conoces la forma del espermatozoide, que es larga. Una cabeza y luego es largo el espermatozoide. Si lo comparas con el ancho, pues es 25 veces más. Y si lo comparas con el largo, es muchas veces más grande el espermatozoide que el virus. La siguiente. El poro del condón llega a ser más ancho que el esperma en ocasiones. La siguiente. Por lo tanto, el contagio por el VIH es más alto. La probabilidad del contagio por el VIH se incrementa. Es más alta la probabilidad. La siguiente. Para que lo podamos ver en una gráfica. Aquí vemos lo que sería un esquema de un espermatozoide. Si se alcanza a ver, aquí está la cabeza del espermatozoide y aquí está lo que se conoce como la cola del espermatozoide, el cuerpo, la cola, el cuerpo y la cola. Y aquí vemos el virus del VIH. ¿Sí? El contraste de tamaños. Si el espermatozoide mide esto, que son micras, el virus mide 25 veces menos. Entonces, si en momento dado el condón no cubre, no protege al 100% la procreación, mucho menos cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual. La siguiente. Una emisión de espermatozoides. En una emisión de espermatozoides, la cantidad de VIH es millones de veces más numerosa que los mismos espermatozoides. O sea, en una emisión de semen, si tú cuentas los espermatozoides y cuentas los virus del VIH, hay millones de virus del VIH más que espermatozoides. O sea, hay mayor probabilidad de que la persona sea contagiada. La siguiente. En una investigación realizada en Florida, dieron seguimiento a varias parejas que uno de ellos era VIH positivo, o sea, tenía el virus del SIDA, y otro negativo. Ellos seguían teniendo vida sexual, pero con condón. Después de 1 año y medio, 18 meses, el 17% de las parejas sanas había contraído la enfermedad. O sea, estamos hablando de parejas maduras que sabían que su cónyuge tenía el VIH, que estaban tomando medidas extremas de precaución para evitar ser contagiados, que utilizaban el condón. Después de 1 año y medio, 17% de esas parejas ya tenía el SIDA. O sea, la pareja que estaba sana había sido contagiada por la pareja enferma, aún con el preservativo y con todas las precauciones. O sea, era gente que sabía que tenía alto riesgo de morir por la enfermedad. Y aún así, teniendo cuidado, precaución, conocimiento del preservativo, etc., en 1 año y medio ya cerca del 20% habían sido contagiados. La siguiente. En un estudio realizado por la sección médica de la Universidad de Texas, para conocer el porcentaje de riesgo-seguridad de los condones, llegaron a la conclusión de que son 69% seguros en la prevención del VIH. Es decir, que tienen hasta un 31% de probabilidad de fallar. Una universidad se puso a checar en cuanto a la probabilidad de que los virus pasaran por el látex del condón y encontraron que había un 31% de probabilidad de contagio. ¿Sí? Para que veamos que no es realidad lo del sexo seguro. La siguiente. Mira lo que dice una doctora, la doctora Susan Wellen de la Universidad de Texas. Ella dice lo siguiente. Cuando nos referimos a la transmisión sexual del SIDA, la única preservación real
o sea, la única forma de evitar el contagio es no tener sexo con alguien que puede o tiene SIDA. Esa es la única prevención real. No tener sexo con alguien que tiene o puede tener SIDA. Para que veamos lo drástico que es el comentario de un médico. En el sentido de que, pues mira, si no quieres contagiarte, pues la mejor manera es evitando tener relaciones sexuales. Así de sencillo. La siguiente. El 83% de los adolescentes entre 14 y 15 años de edad informan que su primera experiencia sexual fue inesperada, por lo que no hicieron uso o hicieron uso inadecuado del preservativo. Nos referimos a los adolescentes del mundo, obviamente no aquellos que fueron formados con principios cristianos, ¿sí? Aquellos adolescentes que empezaron a practicar este tipo de acciones por no tener valores, cuidado, ejemplo de los padres, amor de los padres, por no haber conocido la palabra de Dios, ni haber sido formados en el camino del cristianismo. Gracias. Dice las estadísticas que el 83% de ellos o hicieron un uso inadecuado del preservativo o definitivamente ni lo usaron. Para que tú veas que a final de cuentas la campaña del sexo seguro lo que está promoviendo es mayores relaciones sexuales y a final de cuentas en lugar de producir un bien está produciendo un mal. La siguiente. El uso del condón reduce los riesgos. Esto dice la campaña del sexo seguro. El uso del condón reduce los riesgos. La realidad, en cierta manera sí lo reduce, en cierta manera, pero finalmente lo que produce es una mal fundada confianza en los preservativos, lo que incrementa las relaciones sexuales prematrimoniales, que se ha traducido como un incremento en las enfermedades de transmisión sexual o en los embarazos. ¿Estamos comprendiendo? ¿No está muy complicado? O sea, lo que está diciendo es lo siguiente. Que teóricamente te dicen, es que mira, el condón lo que va a hacer es reducir los riesgos. Pero no es cierto. Porque al estar motivando a la gente al uso del condón, lo que hacen es que más gente tenga relaciones sexuales y a final de cuentas, en lugar de decrecer las enfermedades y los embarazos, crecen. Porque ya vimos que fallan en un alto porcentaje. Y en muchas enfermedades de transmisión sexual, ni siquiera funciona el preservativo. Entonces, el efecto de estas campañas es contraproducente, porque están provocando mayores enfermedades, están provocando más embarazos. Y curiosamente, cuando más difusión se le hace a la campaña del sexo seguro en nuestro país, cerca de 500,000 adolescentes embarazadas cada año. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La gente está creyendo a una mentira. La siguiente. No somos solamente una entidad corporal, entendámoslo. ¿Por qué pongo esto? Para que podamos razonar en la mentira del sexo seguro. O sea, cuando te dicen sexo seguro, te están diciendo, es que con el condón ya tienes sexo seguro. Y la gente se confía. Pero ellos nada más están pensando, a veces en el embarazo, o están pensando nada más en engañarte en cuanto a las enfermedades venéreas. Pero entiéndelo, ni es verdad eso, y aparte no somos nada más cuerpo, también somos alma, somos espíritu. Y las relaciones sexuales prematrimoniales dañan también el alma, el espíritu, la mente, y generan terribles secuelas en muchísimos ámbitos. Vamos a ver la siguiente para que lo veas. Daños físicos. Ya lo vimos. Enfermedades venéreas, enfermedad de transmisión sexual. La siguiente, embarazos no deseados. Llegan niños cuando los padres no están preparados para ello. Embarazos no deseados, lo cual produce a un niño abandonado, un niño mal educado, un niño golpeado, porque no hay madurez de parte de los padres para poder formarlos. O de plano uno de los padres se va a buscar a otra, porque ya no le gustó porque está embarazada. ¿Sí?
Nada más la embarazó y se fue a buscar otra. Porque ya su cuerpo ya no era el mismo. Cierto, no pasa. Así es el hombre sin Dios. Siguiente, abortos y sus repercusiones. Los embarazos no deseados o generan nacimientos o llevan a las adolescentes o a las jóvenes a acabar matando a los niños. El aborto es un homicidio. No importa lo que digan los hombres y las leyes del mundo. Dios dice: no matarás. No matarás. Y aquella célula viva, cigoto, desde que es fecundado el óvulo por el espermatozoide, ya es un ser humano con toda la información, exactamente igual que un adulto, solamente que tiene que desarrollarse. ¿Sí? Abortos y sus repercusiones. ¿Cuántas jovencitas por andar fornicando acabaron embarazadas y luego abortaron? Y al rato el aborto trajo daños psicológicos, traumas, dolores, enfermedades. Y aparte los abortos traen muchísimas secuelas. La siguiente, esterilidades. Porque el aborto puede producir esterilidad, pero también las enfermedades venéreas producen esterilidad. ¿Qué más? Daños emocionales. Porque un joven o una joven que confió en un muchacho o una muchacha, porque le dijo que lo amaba, que se iba a casar, que iban a ser felices, y confió en él o en ella y se entregó, y al rato se ve traicionado y se ve que se fue con otro o con otra y se acabó la relación. Daña mucho las emociones, trae tristezas, trae dolor, trae frustración. La siguiente, daños psicológicos. Hay personas que acaban inclusive dañadas psicológicamente por los daños que produjeron las relaciones sexuales fuera del matrimonio, traumas complejos, miedos, terrores, aversión a lo sexual. ¿Por qué? Por los traumas que vivieron, porque no estaban preparados para la vida sexual. ¿Cuántas jóvenes has visto tú que en ocasiones acaban aborreciendo a los hombres porque fueron engañadas por uno y por otro? Y dicen: es que todos son iguales. ¿Cierto o no? Y luego acaban hasta en relaciones lésbicas. O sea, mujeres con mujeres. Porque dicen: no, es que son iguales. Y pues mejor voy a buscar el amor en la mujer. Y mujer con mujer. ¿Cuántos daños irreversibles? ¿Condón, sexo seguro? ¡Qué ridiculez! Mira todo lo que provoca y lo que produce la relación sexual prematrimonial. Somos seres humanos con sentimientos, con alma. No somos nada más cuerpo. Daños psicológicos, daños emocionales. La siguiente, daños en relaciones familiares. Porque un joven o una joven que empieza a tener vida sexual activa antes de tiempo va a empezar con problemas familiares, con problemas con la madre, con problemas con el padre, con los hermanos, en la escuela, en el trabajo, en todos los ámbitos de la vida. ¿Condón, sexo seguro? ¿Sí me entiendes? Es una gran mentira. Y mucha gente se lo está creyendo. Daños familiares, la siguiente. Daños en su futuro económico. Piensa tú en una jovencita que está preparándose para ser, no sé, un arquitecto. O quiere ser a lo mejor un médico. O quiere ser a lo mejor una abogada. O quiere ser una secretaria. O yo no sé, cualquier profesión que tú quieras. Y quiere poner un negocio, quiere poner un consultorio. No lo sé. Y de repente a los 15 años queda embarazada. Ya con un hijo. ¿Tú crees que va a poder responsablemente seguir estudiando medicina? ¡Claro que no! Tiene un hijo, tiene que trabajar ahora, tiene que cuidarlo, tiene que ver por medicamentos, comprar pañales, enfermedades, la instrucción, la educación, la formación, el estudio del niño. Es decir, el futuro económico es afectado. Desequilibrio económico. El joven tiene que empezar a trabajar a los 15 años de edad, a los 16 años, porque ya embarazó a la muchacha. Un daño económico en el futuro económico profundo. La siguiente, un daño en el futuro laboral. ¿Sí? A lo mejor tenía un futuro laboral
prometedor, se echó a perder todo. ¿Por qué? Porque se adelantaron. No se esperaron a que fuera el momento correcto, a que hubiera una madurez entre dos personas, a hacer un compromiso de un pacto que se llama matrimonio. Y entonces sí, no se esperaron. Y vienen las secuelas y las consecuencias. La siguiente, daño en el área espiritual. Es decir, una persona que fornica, que tiene relaciones sexuales prematrimoniales, resiente daños profundos en su alma, en su comunión con Dios. Está en pecado, está separado de Dios, está en enemistad con Dios. Si se muere, se va a perder eternamente, se va a condenar en el infierno. No hay salvación para él o para ella. Si el día de hoy lo atropella un carro o pasara algo, esa persona no está preparada para ir a la eternidad. ¿Condón, sexo seguro? Abramos los ojos. Entendamos el engaño. Entendamos la mentira. No dejemos que el mundo te lave el cerebro, o más bien te contamine el cerebro, te manche el cerebro, te lleve a ensuciar lo que Dios creó en ti perfecto. Porque Dios creó también al ser humano con su ley escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. La siguiente: nuestros cuerpos no están diseñados para tener múltiples parejas sexuales. Un principio que debemos comprender. La ciencia ha descubierto esto, que nuestros cuerpos no están diseñados para tener muchas parejas sexuales. Dios dijo, el hombre tendrá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amén. Un hombre con una mujer. Ese es el diseño de Dios, el matrimonio, la familia. Y la ciencia comprueba, confirma que el hombre no fue hecho para tener diversidad de parejas sexuales. La siguiente, por favor. Indómitos. ¿Alguien entiende lo que es este término indómitos? Significa indomables. Esta es la idea que quieren transmitirnos a nosotros, de los seres humanos, que somos indómitos. ¿Qué significa indómitos? Que no tenemos dominio propio, que no podemos decir no, que no tenemos la capacidad de decir no hasta el matrimonio, no hasta que sea el momento correcto. Quieren hacernos pensar que somos como los animales, que pasa la perrita en brama, ahí van todos los perros atrás y no pueden controlarse y se muerden, se pelean, etcétera, se matan, porque son bestias. Sí, son bestias, ¿sí o no? Los perros son bestias, ¿no? Son guiados por sentimientos, por pasiones, por instintos, por deseos, no por razón. El hombre no es una bestia. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre tiene la capacidad de ver a una mujer atractiva y decir, tengo mi esposa y voy a serle fiel a ella. Tiene la capacidad de ver una cartera y decir, no robarás, y le entrego. Tiene la capacidad de ser agredido y decir, no voy a responder como un animal a golpearlo, sino que voy a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la capacidad, no somos como los animales que son guiados por instintos. Tenemos razón, tenemos inteligencia y tenemos la capacidad de decir, no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque sé que no es bueno, porque sé que a Dios no le agrada, porque sé que me va a destruir y porque sé que voy a destruir a otros. Amén. Es decir, el hombre no es indómito. El hombre tiene la capacidad de decir no. Yo lo he comentado ya antes. Yo conocí a Dios a los 23 años, 24 años de edad. Y antes de eso tuve muchas oportunidades de tener una vida sexual activa. Muchas ocasiones, inclusive, tú sabes cómo está el mundo. Llegaban personas a inducirte, a invitarte, a sugerirte. Yo no conocía a Dios. Pero yo tenía un ideal: casarme un día.
tener a mi esposa bien, tener a mis hijos, inculcarles la fidelidad. Yo tenía ese ideal. Y ese ideal me llevó a decir, no quiero, no es el momento. Y me apartaba, tomaba mi distancia. ¿Pudiera haberlo hecho? Claro que pudiera haberlo hecho. Pero no somos animales. Podemos decir no. Sí, puede estar muy atractivo o muy atractiva, pero aún así tú tienes dominio propio y tienes voluntad, libre albedrío, capacidad de decir sí o no. Y en este caso lo correcto es decir no hasta el matrimonio. Amén. El diseño de Dios siempre será lo mejor. No somos indómitos, hoy entiéndelo, no somos indómitos. Es cierto, cuando una persona está lejos de Dios, comienza a ser gobernado por las pasiones, por los deseos y no por la razón. Pero para eso te ha traído Dios aquí, para restaurarte, para ayudarte, para que ahora sea Dios quien gobierne tu vida a través de su palabra, a través de la razón, porque este es un culto racional, amado amigo. No es un culto dogmático e irracional e ilógico, no. Es un culto racional, inteligente y bueno. Por eso Dios dijo, no adulterarás. Amén. ¿Cuántos habría evitado si no hubiera adulterio? Todas las fotos que vimos. Si hubiera fidelidad, todo esto se hubiera evitado. Pero lamentablemente la gente no quiere escuchar. Y son las consecuencias y las secuelas las que hacen que mucha gente abra los ojos. La siguiente. Personas que tuvieron muchos compañeros antes del matrimonio son más propensos a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Una cuestión que es importante que tengamos presente. O sea, gente que anduvo de un lado para otro antes de casarse, obviamente porque no conoce a Dios. ¿Cuándo se casa? Es muy probable que sea adúltera. Es muy probable. Si anduvo antes de casarse con uno y con otro y con otro y con otro, ¿cuándo se casa? Lo normal es que empiece a ser infiel ahora. Porque el matrimonio no hace un milagro en el corazón. El que lo hace es Jesús. ¿Sí? Ahora sí, cuando Jesús viene a una vida, independientemente del pasado que tenga, la persona puede caminar en obediencia, en santidad, por la gracia de Dios. Por la transformación que Dios hace en el corazón de la persona y porque la persona entiende y conoce la ley de Dios, que es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí? Pero por lo general, la experiencia nos muestra que gente que en su inconversión, sin conocer a Dios, vivía en fornicación con varias parejas, cuando se casa, va a seguir igual en el adulterio, siendo infiel. Qué importante es que puedas caminar con Dios. Qué importante es que Dios pueda regir tus pasos, pueda regir tu vida. El día de hoy yo tengo a mi esposa, ella sentada atrás con mis hijos, y soy feliz y agradezco a Dios porque Él me guardó, fue Él. A pesar de que yo no era cristiano, ahí estaba estorbándome y estorbándome y estorbándome. Pero también mi voluntad influyó. Yo decidí guardarme. Tú puedes hacerlo, porque si Dios lo hizo en mi vida, también lo puede hacer en la tuya. También lo puede hacer en la tuya. Y para eso te ha traído, para que no eches a perder tu vida. Y si ya habías comenzado a echarla a perder, para eso te ha traído, para que rectifiques, para que corrijas tu camino, para que pidas perdón y para que empieces a vivir correctamente. Ya vamos a terminar. La siguiente, por favor. Virginidad o virginidad secundaria. Voy a explicar este punto. Esta es una campaña que se ha dado en varias universidades en Estados Unidos y vale la pena comentarlo aquí, porque yo no dudo que haya gente que llegue el día de hoy con una caminata sin haber conocido a Cristo y habiendo hecho muchas cosas incorrectas. Y a lo mejor a la luz de lo que escuchas, de lo que hoy entiendes, dices, ¿por qué no conocí la verdad antes? ¿Por qué no conocí a Dios antes? ¿Por qué no escuché esto antes? ¿Por qué no vine a Cristo antes? Bueno, la campaña que se lleva a cabo en universidades se conoce como virginidad o virginidad secundaria.
Y esto es lo que hacen en universidades seculares, no cristianas, seculares. Les dicen, jovencita, mira lo que produce la relación sexual prematrimonial. Y les hablan de todo lo que hablamos ahorita. Y luego les dicen, si eres virgen, permanece en tu virginidad hasta el matrimonio. Pero si no eres virgen, hoy puedes optar por la virginidad secundaria, que es decir, a partir de hoy me voy a guardar y abstener hasta el día que me case, porque sé que es lo mejor. Ahora, ellos lo hacen porque se les han dado argumentos médicos, científicos, para que entiendan que es lo mejor. Pero aquí tenemos un mejor argumento, que es el argumento espiritual. Siempre estar con Dios será lo mejor. Y aquí no solamente, en la segunda parte, ya no pecarás en contra de Dios, sino que aparte podrás reconciliarte con Él y podrás comenzar a caminar con Él. Si eres un joven o una joven que te has guardado en el área sexual, te felicito. Qué bueno que lo has hecho. Sé valiente y permanece así. Si eres un joven que ha resistido a los embates, a las invitaciones, a las insinuaciones, te felicito. Sigue siendo valiente. Defiende tus valores. Pero si te dejaste seducir por la sociedad y caíste, hoy tienes la posibilidad de rectificar, de pedirle perdón a Dios y de comenzar a hacer las cosas bien. De comenzar a hacer las cosas bien, en orden, como Dios manda, como Dios lo diseñó, como Dios lo pide. Y mira lo que ha acontecido en varias universidades para que vean los contrastes. La siguiente, por favor. En Rutgers University, el índice de enfermedades venéreas no varió, no hubo modificación después de que se implementó un programa de sexo seguro, promoviendo el uso del condón. Las estadísticas se mantuvieron en el mismo nivel, de 35 a 44% con relación a estudiantes que contraían enfermedades venéreas. Es importante notar que el condón, el héroe del sexo seguro, no hizo ninguna diferencia. O sea, en esta universidad, la Universidad de Rutgers, comenzaron con una campaña de sexo seguro, así como en escuelas aquí de México, que les dan campañas de sexo seguro y le regalan a los de secundaria y a los de prepa condones. ¿Cierto o no? ¿Qué hacen? ¿Qué le están diciendo? ¿Ya puedes tener relaciones? ¿Ya puedes salir a vivir como un adulto? ¿No entienden los daños que les producen? ¿No entienden las secuelas? ¿No entienden todas las consecuencias físicas, mentales, espirituales y eternas que están generando con eso? En esta universidad de Rutgers, ahí estuvieron también promoviendo el condón. ¡Sexo seguro! ¡Sexo seguro! ¡Preservativo! ¿Qué pasó? Pues que las enfermedades de transmisión sexual siguieron igual. No hubo ninguna variación. No mejoró la situación de las universidades. La siguiente. Pero vamos a ver otros casos. En la Universidad de San Marcos, en California, se implementó un programa denominado Teen Aid, es decir, como apoyo, auxilio a los adolescentes, el cual enfatiza la relación sexual hasta el matrimonio. Antes de dicho programa, habían 147 embarazos en una población de 600 alumnas. ¿Sí? Anualmente, 147 se embarazaban. En solo 2 años, los embarazos decrecieron a 20 en el mismo número de alumnas. O sea, en 2 años en la Universidad de San Marcos, California, de 147 embarazos al año, bajaron a 20 drásticamente. ¿Pero comenzaron a promover el condón? No. Les dijeron a las adolescentes, guárdense hasta el matrimonio. Comenzaron a inculcar valores, principios. Y esto fue lo que produjo realmente un cambio a nivel institución. La siguiente, vamos a ver otro caso bonito, importante. En la Universidad de Jesup, Georgia, hicieron lo mismo. En una población de 340 estudiantes, los embarazos decrecieron de 17 a 13 a 11 a 3 en los años sucesivos. Y no eran cristianos. Imagínate, si se puede esto sin Cristo, ¿cuánto más con Jesucristo de nuestro lado?
¿Cuánto más con Jesucristo ayudándonos? No, la solución no es el condón, la solución es Jesucristo, la solución es Dios, la solución son familias establecidas en los valores de la palabra de Dios. Esa es la solución. México está como está, el mundo está como está, porque las familias no están guardando los principios de la Biblia. Y por eso el día de hoy hay tal depravación y degradación. Mira lo que aconteció en una universidad, no cristiana, te repito, donde empezaron a inculcar valores y dejaron a un lado el engaño del condón y el sexo seguro. Sí se vieron entonces beneficios a nivel comunidad académica. La siguiente. Lanzo una pregunta al aire. ¿Verdaderamente existe el sexo seguro? Sí, sí existe, pero es dentro del matrimonio y es con fidelidad. ¿Amén? Sí existe, pero es dentro del matrimonio, llegando limpio al matrimonio, llegando virgen al matrimonio y después ser fieles en el matrimonio. Eso es sexo seguro, porque es el diseño que Dios hizo. Sí hay sexo seguro, pero es el diseño de la Biblia. Amén. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Allí está el diseño bíblico, un hombre con una mujer. Y entonces Dios les dice: fructificaos y multiplicaos. Tengan hijos dentro del matrimonio, porque es el matrimonio donde se forman los valores, los principios, el temor de Dios, el ejemplo, los hábitos. Es en el hogar donde las generaciones de mañana son formadas. O es en el hogar y fuera del hogar donde son destruidas, como está pasando el día de hoy. Que muchos hogares, en lugar de ser un lugar, un centro de formación de gente de bien, están siendo un centro de formación de delincuentes. Porque no hay valores, porque no hay principios, porque el que está discipulando a los hijos en el hogar se llama Televisa, se llama TV Azteca, se llama Hollywood. Son los maestros. ¿Qué vas a generar? Vas a generar lo que son ellos. Esos escándalos, fornicaciones, adulterios, divorcios. Eso es lo que vas a producir. Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver a la palabra de Dios. Hay que volver a levantar la ley de Cristo. Y hay que empezar trabajando desde las familias. El cristianismo comienza en los hogares. El cristianismo comienza en casa. Y después de que Dios formó todo esto, dijo en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo que Dios hizo es bueno en gran manera. El diseño original es bueno en gran manera. Pero si nos salimos del diseño original, vamos a echar a perder nuestra vida y la vida de los demás. Pero si decidimos, una vez más, adaptarnos al diseño de Dios, yo te garantizo algo. Tú vas a ver la bendición de Dios en tu vida, y tú vas a ver la bendición de Dios en tu casa, y tú vas a ver la bendición de Dios en tus hijos, y tú vas a ver la bendición de Dios en tu trabajo, y tú vas a ver la bendición de Dios en cualquier cosa que hagas, porque Dios va a estar contigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No estoy hablando de dinero, porque mucha gente habla de prosperidad y piensa nada más en dinero. Estoy hablando de la bendición de Dios en lo que hagas. Educando a tus hijos, predicándole a un alma,
haciendo misericordia, en tu trabajo, en tu escuela, con tu esposa, en cualquier lugar, porque la bendición de Dios va a estar contigo, porque has guardado y puesto en práctica la palabra de Dios. Que el día de hoy pueda quedar claro que el sexo seguro, la campaña del sexo seguro, es una mentira, es un engaño, y que hoy podamos entenderlo bíblicamente, racionalmente y con evidencias científicas y médicas. Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a terminar. Dios te ha traído a este lugar para que tomes decisiones radicales. Quizá haya gente que hoy ha venido y a través de la palabra dice: hoy entiendo todo el daño que ha producido el pecado en mi vida. Hoy entiendo todas las consecuencias que han venido por no haber obedecido la ley de Dios. Bueno, Dios te ha traído para que lo entiendas, para que lo veas, para que te sientas mal, pero para que le pidas perdón al sentirte mal y te conviertas. Y te arrepientas y comiences a caminar con Él. Sí, el pecado y la ley, la palabra de Dios, hace sentir mal al pecador, pero con un propósito: que se arrepienta, que le pida perdón, que se entristezca por haber ofendido a Dios, por haber ofendido a su prójimo, por haber dañado a los demás y sobre todo por haber dañado el honor de Dios, que está por encima de todas las cosas. Porque Dios te hizo a su imagen y semejanza, y al estar pecando, tú has dañado el honor de Dios. Y Dios te ha traído para que veas tu condición, pero no para que te quedes así, no para que te deprimas y digas estoy perdido, sino para que corras a Él, para que te arrepientas, perdón, para que le digas: Señor, la he regado, he hecho lo malo delante de tus ojos y no me ha aprovechado. Perdóname, perdóname, dame una oportunidad de corregir, dame una oportunidad de rectificar, dame una oportunidad de ponerme a cuentas contigo, dame una oportunidad de caminar contigo. Oye, si en una universidad, aplicando principios, hubo una transformación de la universidad, ¿cuánto más si alguien se entrega a Cristo Jesús y deja que el Espíritu Santo de Dios opere en sus corazones? Hoy Dios está aquí y Él ha venido con un propósito: el cambiar tu vida, el atraerte a Él, el que puedas conocerle y amarle, el que te des cuenta de los errores que has cometido para rectificar, para cambiar, para pedirle perdón, para caminar en su ley, para que ya no seas más destruido ni tú ni los tuyos. Y si eres un joven o una joven, Dios te ha traído a este lugar para evitar que cometas errores que otros han cometido, y que ahora, a tu corta edad, puedas tomar la decisión de entregar tu vida a Cristo, puedas tomar la decisión de caminar con Jesús. Joven, muchacha, hoy Dios te ha traído para que le rindas tu corazón a Él, para que le digas: Señor, quiero agradarte a ti. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, Hoy ven a Él, de rodillas me postro. hoy ríndete a Él, ante ti, Señor. hoy ponte en sus Y manos. deseo hacer tu voluntad. Con mis manos Hoy deja que el Señor, hacia el cielo, con su Espíritu Santo, venga y sin contienda
y quebrante tu corazón, y lo lave, y lo limpie, y lo restaure. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta, que se convierta, que se vuelva de su mal camino. Es una decisión. Exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte, darte adoración. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte, darte adoración. Con mis manos Hoy Dios te ha traído hacia el cielo, para que esa mente que tienes, ese cuerpo que tienes, sirvan para servir, sirvan para trabajar para Dios, para levantar el nombre de Dios, sean útiles para el servicio de Cristo. Que tus miembros que un día fueron utilizados para servir al diablo y al pecado, ahora puedan servir para levantar el nombre de Cristo, para extender su reino, para predicar su palabra, para amar a tu prójimo, para cuidar a tu familia, para edificar a tus hijos. darte adoración. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Es amarte y darte adoración. Es amarte y darte adoración. ¿Por qué no le dices al Señor: restáurame, restáurame, renuévame, Señor? Hazme nuevo, límpiame, transfórmame. ¿Por qué no terminamos la reunión poniéndonos de pie y diciéndole: Señor, transforma mi vida? Si Él no lo ha hecho, hoy lo quiere hacer. Si Él no lo ha hecho, para eso te ha traído. Si Él no lo ha hecho, con ese propósito te tiene aquí, el transformar tu vida y tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que está dentro de mí, todo lo que está dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. porque todo lo que hay dentro de mí, Porque todo lo dentro de mi corazón, dentro de mi corazón
corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. necesita ser cambiado, Señor. Díselo hoy, porque todo lo que hay Todo lo que dentro hay de mi corazón dentro de mi corazón necesita más de